Bueno, muy a menudo nos damos lujos. Hoy es un día de lujo porque vamos a recibir a Diego Stulwar. Diego es el autor, está presentando en estos días una obra literaria, él es politólogo, que se llama El temblor de las ideas, que utilizando un lente de Kafka, de Frank Kafka, analiza la crisis argentina. Diego, gracias por acompañarnos y por permitirnos compartir esto de tu obra y darle un poquito de difusión. No, no, gracias a vos por la invitación y por la difusión. Eh, Contanos por qué esto de la crisis que hoy vivimos, donde ha habido un desplazamiento y un ocupamiento de espacios que seguramente en otra época eran peronistas, por ahí últimamente eran de la izquierda, y los ha cooptado esto que nos gobierna hoy, ¿no? Bueno, eh, así dicho, uno piensa varias cosas. La primera es la impermanencia de las formas, como diría un budista, ¿no? Hay un problema que ya Maquiavelo diagnosticó en su libro El Príncipe, y es una ilusión inherente a la vida política, y que consiste en decir o creer que las formas políticas y las identidades van a durar para siempre. Es una ilusión, porque lo que llamaríamos lo real, el flujo de lo real, no es permanente, es impermanente. Si pensamos, por ejemplo, en formas como el peronismo no dejó de cambiar, ¿no? Y en sus múltiples formas, por ejemplo, Alejandro Horowitz, Sí, los el cuatro. autor de los cuatro peronismos, justamente dice, ¿no? No hay un peronismo, hay por lo menos cuatro. Y a su juicio, el cuarto peronismo ya no tiene superación posible hacia un quinto, es decir, que desde el año 76 estaríamos ante una forma muy inercial del peronismo, ¿no? Muy inercial. Se podría discutir si el kirchnerismo no tiene una novedad, pero en todo caso, lo que está claro es que ninguna forma es eterna y las que duran mucho es porque tienen mucha capacidad de cambio. Entonces, quizás sobre el peronismo, de la izquierda se puede decir lo mismo, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Lo Claro. que fue la Unión Soviética, etcétera. Pero hay un Entonces, proceso de agotamiento ahí para seguir, te pregunto. bueno, hay un proceso de agotamiento seguro en el sentido de que si los procesos políticos no cambian, son en algún momento abandonados. Lo que yo no tengo claro es si el peronismo puede volver a cambiar para actualizarse o no. Eso no lo tengo claro. Por momentos hay señales de intentos de renovación y por momentos te das cuenta de que esas señales de renovación son totalmente insuficientes. ¿Por qué te das Diego, cuenta? eso que acabas de decir me tienta, sobre todo como las cosas que vivimos hoy, no sé si a cambiar, sino a recrear el primer peronismo. ¿Esto tampoco se puede? No, yo estoy seguro que eso no se puede. No se Pero puede. eso lo decía ya John William Cook, ¿no? El primer peronismo es una alianza entre Fuerzas Armadas, Iglesia, sindicatos, eran cuatro componentes, y empresariado nacional. Yo no creo que las Fuerzas Armadas hoy sea un actor relevante, no creo que el empresariado nacional sea un actor relevante. Esos dos piezas seguro que no están. Ujú. Y la clase trabajadora actual no se parece en nada a la década del 40. Por lo tanto, un retorno al primer peronismo, no sé a qué te referís, pero que yo lo veo completamente imposible, no solo porque ya Cook lo veía imposible en los años 60, sino porque si ya en los 60 Cook decía las Fuerzas Armadas y los empresarios se subordinan demasiado fácilmente, él decía al imperialismo, vamos a decirlo, a las exigencias del mercado mundial. Entonces, no, no lo veo, no lo veo. Y si me pedís que te diga alguna razón que no sea mi amor por John William Cook, te puedo dar otro argumento que es el kirchnerismo, ¿no? Yo en el kirchnerismo no veo la posibilidad de una reedición de un peronismo de ese tipo, ni siquiera veo que el peronismo actual esté en condiciones de garantizar cosas elementales como el pleno empleo. Lo que ocurre es que el primer peronismo, las corporaciones que vos citás, esas son las que han perdido entidad hoy, 70, 80 años después. Ahora, un Estado centralizador, generador de los desarrollos económicos, ¿es imposible? ¿Los chinos No, qué eso es son? China. No, existe en China. Ajá. Existe en China, con una escala de una economía y con una revolución atrás, y con un fortísimo partido comunista. Si me preguntás si eso en Argentina es posible, yo empezaría por decirte no conozco a nadie que se lo plantee.
Para Bien, empezar, digamos, ¿no? Te podría decir, con la escala argentina, no sé cómo funcionaría eso, pero no conozco en Argentina ningún partido político o grupo político que se plantee algo semejante. correcto. Seguí con tu análisis, disculpa las interrupciones. No, 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 estamos conversando, no, no me parece interrupción. Lo que te quiero decir es que me parece que toda idea de vuelta al pasado renuncia a pensar por problemas. Y a mí me parece que quizás deberíamos pensar por problemas. No tanto pensando que hay un idealismo, un modelo ideal al que retornar. No creo que siquiera el primer peronismo se haya planteado como un ideal, ¿no? Sino que se planteaba como una resolución a determinados problemas. Es decir, si tengo esta clase trabajadora, esta oligarquía, este fin de la guerra mundial, este universo, ¿no? Si tengo estos problemas, puedo hacer la ensalada de la siguiente manera. Pero si tengo otros problemas y otros componentes, no creo que se pueda hacer la misma ensalada. No creo ni que el propio Perón planteara en esos términos. La pregunta que vos me hacías, creo que podemos llegar un primer punto, que sería decir, el peronismo está desafiado a transformarse si quiere actualizarse y quiere recuperar vigencia. Eso es lo que creo que se podría pensar, ¿no? Un peronismo, digamos, que congela su propia actualización o su propia renovación, es un peronismo que ya dio lo que tenía para dar y me parece que no va a, digamos, no va a poder estar a la altura de desafíos nuevos. ¿Por qué lo digo esto? No porque yo piense una cosa o la otra, no es porque me guste más un dirigente que otro o porque sea más o menos peronista, no estoy pensando en esos términos. Estoy pensando en los términos a que el peronismo unido le ganó Milei. Entonces aquí la pregunta, si al peronismo unido le ganó Milei, si la próxima elección todo lo que tiene para decir el peronismo es que está unido, quizás le ocurra lo mismo, le vuelva a ganar Milei, quizás no. Pero si Milei no gana, no es porque el peronismo se renovó, sino porque si la gente se cansó de Milei. Si la gente se cansó de Milei, ¿va a volver al peronismo? Hace un mes y medio Cristina dijo que no. Dijo, no vayan a creer que por mero desencanto de Milei el voto va a volver a nosotros. Es decir, hay alguna razón por la cual una de cada dos personas en las elecciones, distintas elecciones de las provincias del 2025 decidieron no votar, no votar. Desencantados del gobierno que no votan al peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo no es lo suficientemente representativo o atractivo para esas personas. Si el peronismo no se pregunta por qué, yo creo que queda bloqueado, ¿no? Entonces hay una exigencia por ese lado de renovación. Vos me preguntás a mí, en tu mundo ideal, Diego, ¿a vos te gustaría que el peronismo sea cada vez más peronista? Y yo te diría, en mi mundo ideal preferiría que todas las activismos de los mundos populares sean capaces de crear algo nuevo. Eh, esa última frase que acabas de citar ya nos estaría marcando un rumbo para salir de esta crisis que vos describís en tu libro, para salir de donde hemos llegado. No sé si se llamará peronismo, William Cookismo, busqué, no, no me preocupan los rótulos, A mí tampoco. eh, pero sí creo en algunos principios que tienen que ver con la distribución de la renta, con la Claro. alianza de clases. Yo estaría más de acuerdo con la distribución de la renta que con la alianza de clases, pero en todo caso, un poco lo que te quiero decir es que lo que yo quiera, lo que yo piense, se vuelve absolutamente insignificante en relación con las posibilidades que el país tiene de salir de la crisis, de lo que voy a llamar salir de la crisis. A mí me tengo la impresión de que mientras los actores políticos sean fracciones diversas de las clases dominantes, armando negocios financieros o negocios de otro tipo, confiando en una subordinación total de la economía argentina al mercado mundial. No veo posibilidades de lo que llamamos salir de la crisis. No, no, no lo veo como posibilidad, independientemente de que yo quisiera que ocurra. Vos me estás Eh, el- hablando de patria o colonia, yo estoy diciendo que estamos en una colonia. correcto. Falta que construyamos esto de la patria, porque en definitiva todos los partidos políticos llegan a la presidencia, el primer viaje de Estados Unidos, donde le sugieren a algún economista para el Ministerio de Economía. Sí. Recurrentemente vuelve eso. Claro, pero tenemos este problema, ¿no? Yo te pregunto, ¿quién fue el candidato a presidente del peronismo contra Macri? No me acuerdo. Daniel Scioli. Claro, mirá dónde está parado. ¿Cómo era la campaña electoral? Scioli es el modelo. Hoy está en el gabinete de Milei. Pero espera, Sí, ¿quién fue el candidato a presidente del peronismo contra Milei? más. Massa. ¿A vos te parece que Massa o Scioli son figuras que no son intercambiables?
con el PRO, con el mileísmo, no son figuras que... Entonces pregunto, ¿por qué supondríamos que con esa política se está construyendo una alternativa sólida? Yo no tengo motivos para pensar eso. Y te aclaro una cosa, yo soy una persona de izquierda que votó a Scioli en la segunda vuelta, que votó a Massa en la segunda vuelta, que votó a Alberto Fernández y que Bueno, me digo, Alberto es el tercero que no citaste, ¿no? no lo cité, pero si yo los pongo ahora en serie voy a sacar esta conclusión. Yo, como uno cada dos argentinos prácticamente, los votamos para que no gane un proyecto peor. Ahora yo diría, ese proyecto peor ya ganó. Entonces yo ya no tengo razones ni motivos para volver a pensar en ese tipo de candidatos o dirigentes, que solo los pude tolerar porque la amenaza de algo peor era demasiado grande. Eran el mal menor. Eso peor ya triunfó. No volvería yo a considerar sensato volver a acudir a las mismas lógicas o los mismos nombres. ¿Qué nos queda entonces? A mí me da la impresión de que si no aparecen nuevas dinámicas populares, y pensá que de alguna manera el peronismo le debe todo a las nuevas dinámicas populares que emergieron del 17 de octubre del 45. Si no aparecen nuevas dinámicas populares capaces de recrear lenguajes, prácticas, liderazgos y toma de decisiones, yo no creo que haya mucha esperanza para dejar de ser colonia, Más teniendo en cuenta cómo funciona el mundo y nosotros somos parte de ese mundo. sin duda. Ahora, esos liderazgos que referís, ¿emergen desde la base o se constituyen porque un tipo tiene la capacidad de generar adhesiones, de contarnos cosas? Porque ya a esta altura es muy difícil para el votante, para el ciudadano de a pie, me incluyo entre ellos, esto que vos planteabas de los votos que hicimos, nosotros lamentamos ciertamente que perdiera Massa por 3 puntos. Hubiéramos hecho una transición un poco menos salvaje, pero íbamos al mismo lado. A ver, Exacto. ¿cómo, cómo logramos tener identidad propia, poner en valor el ser argentino, poner en valor cómo la distribuimos, cómo generamos empleo? Tenemos una ley de entidades financieras que tiene 50 años, Diego, y Por mantiene una supuesto, vigencia. por supuesto, es una ley de identidad financiera, está puesta por la última dictadura militar. Y la democracia no fue capaz de cambiarlo. Es una gran metáfora, ¿no? De la Aún idea de... teniendo mayorías importantes en algún momento. Por eso digo, entonces, si nos damos cuenta que en 40 y pico años de democracia, el balance popular sobre esa democracia es que el mejor presidente posible es Milei, es decir, esto es lo que ocurrió en el año 2023, se decidió que Milei era el mejor dirigente para salir de la situación de estancamiento en la que se estaba. Como dice de vuelta mi amigo Alejandro Horowitz, Milei pone en valor al conjunto de la clase política. Entonces, en lo que te quiero decir es, confiando en la lógica actual de la política, ¿la Argentina tiene expectativas? Mi respuesta, una de cada dos personas no votan. ¿Qué concluyo yo? Concluyo que independientemente de lo que pensemos vos y yo, la mitad del país al día de hoy no cree que ni Milei ni el peronismo nos vayan a sacar de esta situación. Entonces, de vuelta, ¿me da lo mismo Milei que el peronismo? No, no me dan lo mismo. ¿Veo una diferencia? Veo una diferencia. ¿Veo por ahí una solución? No. Claro. Lo que ocurre es que cuando hablamos de progresismos, bueno, sí, no es tan salvaje el ajuste, pero en el fondo no se cambia nada. Por No ahí se solo que no mejora se un cambie poquito la nada, sino distribución. que recordémoslo con prolijidad. Alberto Fernández, presidente. Sergio Massa, ministro de Economía. Massa, candidato a presidente, gana Milei. La conclusión de ese proceso es la llegada del gobierno no de Macri, sino de Milei. Entonces, si hubiese la posibilidad de que esta situación se diera de vuelta y que Massa o alguien equivalente estuviera en el gobierno, muy probablemente daría como resultado una nueva versión de mi ley. Lo que quiero decir con esto es que a esta altura del partido, dada la pobreza estructural que tiene este país, el desfinanciamiento del mundo de la reproducción social, la subordinación al mercado mundial, a la política internacional infame de Israel, Netanyahu, Trump, etcétera, si lo que nosotros hacemos es mantenernos al interior de lo que podríamos llamar la casta política, para hacer un homenaje involuntario a Milei, no creo que vayamos a tener mejores respuestas. Y te lo voy a decir así,
y seguimos pensando como si nada hubiera pasado en el país, se va a pasar de que vota uno cada dos a que voten menos gente todavía. ¿Y qué viene si uno no escucha ese llamado a gritos, por más pasivo que sea esa actitud, el ausentismo? ¿Qué viene después del ausentismo? ¿Qué viene si la decepción se La sigue anomia, el profundizando? desinterés. Bueno, entonces, si la idea es reaccionar ante un estado de cosas, a mí me parece que tenemos en la Argentina que pensar qué fue el 17 de octubre, qué fue el 2001, qué pasa cuando se activan capas de la sociedad, generalmente capas de la sociedad que son los de abajo, las distintas formas del trabajo, de los trabajadores precarios, etcétera. Me parece que si esos sectores no activan en defensa propia y no se vuelve a plantear la emergencia de una nueva camada de dirigentes populares, de intelectualidad popular, que sea capaz de decir basta a esto y forzar rumbos nuevos, nada bueno nos espera. Y vos decías, hablabas de Argentina hace un rato, ¿no? Y a mí tengo toda la impresión de que la escala de lo que llamamos la Argentina es insuficiente para un proyecto de emancipación, que necesariamente el espacio en el que deberíamos imaginar una emancipación, un proyecto nuevo, un proceso nuevo, debería ser también sudamericano, por decirlo poco. Para Entonces, empezar. Y si avanzamos un poquito sur-sur, yo por eso, meto a África, exactamente, seguramente, ¿no? exactamente. Entonces, creo que en la Argentina tenemos pendiente una discusión bastante profunda sobre por qué los sectores medios y altos de la Argentina, en tanto que élites gobernantes y élites supuestamente orientadoras de la sociedad, han llevado a este fracaso y qué tenemos como sabidurías, como figuras heroicas y simbólicas que nuestra cultura puede admitir para reconstituir movimientos nacional populares con voluntad de poder y con voluntad, y con, vamos a decirlo así, y con suficiente odio a este mundo en que nos están arrojando. Diego, lo que pasa es que también acá merecería un capítulo aparte y es encantador escucharte, cosa que agradezco, eh, hablar de las clases dirigentes argentinas y de la oligarquía. Desde hace Bueno, 200 años de Chirolas hasta acá, desde que se querían quedar con la aduana, porque hay otras formas de oligarquía. Acá el primer millón, yo mañana me saco el Kini 6, digo yo como cualquiera, y voy a ver a mi contador que me maneja el monotributo y le digo, avísame, averiguame cómo hago para sacar este milloncito de dólares, no para poner una fábrica acá. claro, Algo claro. hicimos mal, la oligarquía paulista en Brasil es el motor que dinamiza independientemente de Lula, de Bolsonaro, pero ellos siguen generando, reinvirtiendo, somos una rara avis. Mira, un amigo mío historiador que falleció hace más o menos poco tiempo y a quien le tuve muchísimo cariño, llamado Javier Trimboli, escribió en un libro sensacional que leí hace mucho, pero siempre recuerdo, que el peronismo no fue cualquier cosa, fue el intento efectivo que la clase trabajadora argentina organizó para avisarle a la clase dominante que dominar no es gratis, que si lo que se quiere es dominar, si lo que se quiere es obligar, si lo que se quiere es mandar, eso tiene una contraparte en términos de reconocimientos y derechos. Que ser clase dominante no es solamente viajar, como hacía la vieja oligarquía, ¿no? Con las vacas adentro de los barcos a tirar Tirando manteca al techo. llanto para el techo, ¿no? Es decir, hay que pagar salarios dignos, hay que pagar vacaciones, hay que reconocer Hay que tener una hospitales. educación, etcétera. Bien. O sea, todas las cosas que para nosotros son derechos, para ellos son gastos. Exacto, pero tuvo que surgir una organización popular plebeya desde abajo a poner avisos serios sobre que la dominación es aceptable solo como una suerte de transacción en donde hay cosas importantes a cambio. La oligarquía argentina actual no transacciona, ni da explicaciones, ni reparte un mínimo de bienes salariales como para construir su hegemonía. Ha renunciado definitivamente a esa función. Con lo cual me parece a mí que una de las cosas que valdría la pena pensar es cómo recreamos un proyecto que no solamente sea bien intencionado, que no solamente tenga la razón, que no solamente tenga argumentos, sino que además tenga fuerza. Fuerza para imponer condiciones mínimas de existencia, que están largamente despreciadas y avasalladas por los sectores dominantes en este país. No sé cuánto nos costará volver a pensar, volver a diseñar, volver a organizar fuerza
para construir de vuelta un piso de igualdad elemental que hoy no solo no se respeta, sino que se lo sigue destruyendo. Durante el siglo XX se podía decir lo siguiente: si no hay revoluciones, no existen posibilidades de crear nuevas igualdades. Yo creo que es un pensamiento correcto, creo que es un pensamiento vigente. Probablemente no las revoluciones del siglo XX, Hay otras probablemente formas. no aquel proyecto que quizás fue desprestigiado, desorganizado, destruido, aniquilado, etcétera. Por ahí, además, fue un proyecto insatisfactorio para los mismos que lo realizaron. Es decir, quizás no es el siglo XX donde vamos a encontrar un modelo para una transformación. Lo que sí estoy seguro es que las personas que no soportan más esta situación, tarde o temprano están llamadas a trabajar sobre un nuevo proyecto de igualdades. Si eso no ocurre, no creo que podamos esperar nada bueno. Por eso el subtítulo de mi libro es Buscar una salida donde no la hay, que también quiere decir lo siguiente: no hay salida, ya lo sabemos, pero igual vamos a seguir. Vamos a seguir buscando algo que no sabemos exactamente qué es, pero sin una salida no se puede respirar. Y sí Entonces, sabemos la lo que no insistencia, queremos. esa existencia esperemos que nos lleve a algún lugar cierto. Un lugar cierto, digamos, al que ningún sector, ninguna fracción de la política actual parece estar llevándonos. Eh, Sospecho, y vos obviamente sos un cientista social, un intelectual, vamos a rendirle un homenaje a Gramsci. Creo que los intelectuales tienen una pata importante. Y digo intelectuales ampliando la figura gramsciana. La prensa, que es hegemónica, que responde a los intereses de la clase dominante, con una oligarquía que hace su negocio en el mundo y no le interesa nada de lo que pasó. Creo que los intelectuales tienen que darnos la punta para tener una bandera para ir a buscar, Diego. Bien, yo no sé si vos conocés al filósofo argentino León Rositner, ¿no? Que quizás fuera uno de los filósofos más importantes que tuvo este país en el siglo XX. Él decía: si el pueblo no lucha, la filosofía no piensa. Es muy interesante esa afirmación. Quiere decir que existe una relación interna, inmanente, o si vos querés, gramsciana, entre capacidad de pensar cosas y capacidad de luchar. Entonces, yo hoy diría que en general las personas que somos llamados intelectuales nos sintamos más o menos cómodos con esa etiqueta, estamos en un nivel de desorientación muy grande. Dudo mucho de intelectuales que tengan una gran orientación, salvo que sean intelectuales que trabajan para las clases dominantes, que esos quizás Claro, sienten tener hoy el suficiente poder como para sentirse seguros. Pero el resto, creo que estamos perplejos, creo que estamos sorprendidos, estamos tomados, así como si yo te dijese, eh, no digo por sorpresa, pero quizás teníamos la expectativa de que el proceso que se abrió en 2001 iba a poner en juego unas fuerzas intelectuales, morales y políticas con una capacidad un poco mayor de orientar a la sociedad de lo que ocurrió. Y entonces me parece que ahí yo trazaría un paralelo estricto. La desorientación en la lucha social es paralela a la capacidad de comprensión intelectual que se puede alcanzar. Lo que me parece a mí es que la historia de Argentina demuestra que aumentos de la lucha social vienen acompañados por la producción de una inteligencia, de una intelectualidad de masas que sí es capaz de ganar claridad. Lo que me parece un poco difícil es pensar que un intelectual va a poder resolver mentalmente lo que millones de personas no activan con su propia fuerza política, social, porque finalmente la imaginación que abren las luchas sociales es el espacio en que los intelectuales piensan. correcto. Yo a lo mejor puse la carreta delante del caballo. ¿Vos creés que la generación de contenidos acorde es posterior a esa ebullición que debiera tener un caldo de cultivo en lo social? Ahora, Tengo esa ese impresión, tengo proceso, esa ahí impresión. te quiero hacer una pregunta, ese proceso se puede llevar adelante, y bien citabas que no son las revoluciones de los 70 ni de los 60, sin procesos violentos. No, el problema con la violencia para mí es siempre un poco el mismo, ¿no? Es decir, procesos violentos hoy hay. Sí, Creo que esto hay que decirlo con toda claridad. ¿Por qué hay procesos violentos?
Bueno, mirá la marcha de los discapacitados, mirá la informalización de la economía, mirá lo que pasa con los remedios oncológicos, mirá cómo tienen a los jubilados, mirá cómo 900.000 pesos de multa por remover la basura. Bueno, entonces, a ver, empecemos por decirlo así. En una ciudad en donde unas clases sociales explotan a otras, violencia hay. Esto es lo primero. Si estuviésemos en un proceso pacífico, cualquiera que hable de violencia sería un loco. Si estamos en una sociedad violenta, la violencia se impone necesariamente como un tema para cualquier política. Ahora bien, ¿de qué violencia hablamos? ¿Hablamos de la violencia de los años 70? Yo diría, hoy la violencia de los años 70 no responde a nuestras necesidades de contraviolencia. Nuestras necesidades de contraviolencia pasan por lo siguiente. Tenemos que aprender a defendernos. Tenemos que lograr que no nos escamoteen, que no nos desposean ni de las riquezas materiales que quedan, que tenemos, naturales, las que producimos con el trabajo, ni en nuestra capacidad de crear mundo sensible común, mundo de ideas comunes, mundo de lenguaje común. Sobre todo eso se saca renta. Esa es toda una cuenca de riqueza común desecada por el capitalismo actual, esquilmada, se extrae. Robada. Exacto. Entonces, me parece a mí que el problema de la violencia se organiza así. En primer lugar, hay violencia dominante creciente. En segundo lugar, tenemos que encontrar formas de defensa. Y en tercer lugar, no podemos confundir la naturaleza de la autodefensa con la naturaleza de la violencia explotadora. Son distintas. La violencia explotadora es asesina, ataca la vida. La violencia de la autodefensa no es asesina y no ataca la vida. Lo único que hace es poner las condiciones para que se nos respete, para que se respete nuestro territorio, nuestras formas de reproducción, nuestras formas de cultura, y de ahí se pueda producir vida. Entonces, estas discusiones están ausentes hace muchos años, son discusiones muy importantes, y ni bien el movimiento popular empieza a activarse, estas discusiones se vuelven necesarias. Pero claro, hay que explicarlo mucho, porque si no, inmediatamente vienen los supuestos pacifistas, que son los que organizan la violencia, que con la cara de Patricia Bullrich te dicen vivimos en democracia, y te dicen el violento sos vos. Violento sos vos por querer proteger, por querer defender, por querer reparar, o por decir no quiero que se lleven mis riquezas, ¿no? Por querer comer todos los días. Claro, exactamente. Diego, siempre he pensado que ya estoy en una edad, primero que el marco no ayuda para, uno puede ver con nostalgia los años 70 y las revoluciones, y algunos casos hasta funcionaron durante un tiempo, después finalmente el imperio y los terminó sofocando. Los jóvenes, con tantas redes, con tantas pantallas, ahistorizados, porque no creen que la historia empezó cuando ellos tuvieron el primer celular. Y son una pata importante, creo, en esto que nos está ocurriendo hoy. ¿Cómo los convencemos? ¿Cómo les contamos que hay otro mundo posible? Que va más allá de esta cosa que los celulares te dan, la inmediatez de la cosa. El YouTube tarda 3 segundos en cargar, es muchísimo. Un video de 10 minutos, no. Donde apelan a las emociones. ¿Cómo, cómo, Sí. cómo abordamos? Empiezo por decirte la verdad, que es que no lo sé. Luego, cuando pensamos en términos de generaciones, porque es cierto que los teléfonos, las computadoritas, las pantallas me colonizan a mí, que no soy un niño ni soy un joven. Sí, sí. Entonces, si vamos a hablar de generaciones, si yo tuviese que hablar de la generación de mi hijo, por ejemplo, tendría que preguntarme si el mundo, las luchas, los pensamientos, la cultura que nosotros le proponemos son significativamente interesantes para ellos, o más bien, ellos creen que el presente que viven es efecto de nuestra propia mediocridad y de nuestras propias derrotas. Si esto último es lo que es muy difícil creer que nosotros tenemos una especie de verdad que decirles, o voy a decir, sí, un mundo que ofrecerles al margen de la pantalla. No sé si lo tenemos. Entonces, oscilo entre pensar, bueno, somos una generación, los grupos que pensamos estas cosas que vos preguntás,
somos grupos un poco nostálgicos, que nos llevamos mal con el ritmo de transformación del mundo y entonces nos dedicamos a suponer que tenemos un mundo mejor para ofrecer sin que eso sea cierto, o por momentos pensar, es evidente que generaciones de chicos que tienen 15, 20 años van a tener que descubrir qué formas de erotismo, de lenguaje, de creatividad, de trabajo, de socialidad y de lucha se corresponden con el mundo en que están viviendo por la misma necesidad que tenemos todos de respirar. Es decir, cómo van a ser. Ojalá nuestras, eh, nuestras experiencias y nuestros saberes, incluso nuestras decepciones, pudieran estar al servicio de esos recorridos y esas luchas que uno imagina que esas generaciones deberán sí o sí recorrer. Y entonces habría una conversación real, que es una conversación en la que yo no podría entrar como sabiendo algo que ellos no saben. Porque te insisto mucho, ¿no? Yo, cuando mi hijo ve la biblioteca acá en mi casa y ve los libros que yo leí, bueno, no diría que los mira con admiración, ¿no? Yo creo que quizás se pregunta, ¿para qué sirve todo eso, no? Bueno, tendremos que demostrarle, emergiendo de esa charla, de esa discusión, que lo viejo también sirve. Bueno, es que hay un tema, ¿no? La vieja biblioteca, sacudida, refutada, envejecida, ya amarillenta. Es una biblioteca que debe retirarse para que aparezcan los TikTok y formas actuales de lenguaje y los libros de autoayuda, etcétera. Es un gran dilema, porque en la medida en que es una biblioteca en desuso, y te das cuenta que es una biblioteca en desuso porque Milei, por ejemplo, dice, como dijo Lenin, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Bien, Milei lee a Lenin, Milei usa a Lenin, Milei habla de teoría, mientras que en nuestro campo, ¿quién recuerda a Lenin? ¿Y quién usa realmente los libros para combatir? ¿Y quién cree realmente que tenemos una teoría revolucionaria? Entonces decís, che, si nuestro enemigo ya está leyendo nuestros libros que nosotros no leemos, entonces viene la pregunta, ¿biblioteca para vender a bajo precio, para tirar el fuego, o bien la biblioteca es extraordinaria a condición de otro modo de leerla? Ese otro modo de leerla, nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevas disposiciones, eso está en nosotros, depende de nosotros. Mansa tarea tenemos por delante. Diego, agradecerte, primero y principal, desde ya te digo que me he quedado corto, en cualquier momento te pido la revancha de esta charla. Segundo, agradecerte infinitamente la capacidad de generar estos conceptos. Fíjate que me estás tirando un mensaje no muy esperanzador, pero sí creo que me queda que debemos participar en esto y debemos hacer una construcción social novísima que no existe en la historia hasta ahora. Comparto lo de que somos pocos, solamente Argentina. Creo que lo primero es la alianza atlántica con Brasil desde ya y después con el resto de América y después sur-sur. Eh, Tal vez los BRICS sea una forma, no lo sé, están en observación para mi gusto, ¿no? Y yo creo que ofrecer esperanza hoy es una estafa. Y creo que hoy lo que es importante es buscar salidas concretas para poder respirar, para poder recrear cosas. Entonces, sé que las personas que buscan esperanza no les sería fácil conversar conmigo que no estoy vendiendo esperanza, no estoy ofreciendo esperanza. Lo que sí creo es que tenemos que ser muy sensibles para decir, hay situaciones en las que las resoluciones son ya. Hay situaciones en las que necesitamos respirar, necesitamos otro lenguaje, otra forma de encontrarnos, otra forma de luchar. Esa búsqueda de otra forma no es esperanzadora, es indispensable. Eh, la tendremos que buscar debajo de la alfombra donde la hemos dejado, pero creo que es indispensable Es e inminente, porque no nos queda tiempo. lo mismo. Diego, un gustazo. eh, y repito, agradecimiento infinito por la predisposición, las ganas. Sé que no ha sido un día fácil para vos hoy. Que hoy tuve Y, un día complicado. y bueno, sigamos en contacto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá tenés Gracias, un Gustavo. Muchas conocido gracias por... nuevo, más ilusionado que vos. Yo tengo ilusiones, eso que tengo algunos años más que vos. Muy Todavía no me bien, las queman. muy bien. Un abrazo. Bueno, chao, chao.